cuenta. Cada uno va a actuar de manera diferente y lo vamos a evaluar, ¿ok? Vamos a ver, vamos a hablar de ella primero, ¿ok? Tenemos en esta escena una mujer casada y un joven, José. Por el lado de ella, veamos a ella. Ella recibe esta tentación en su mente. Probablemente se fijó en el cuerpo de José, lo vio atractivo, probablemente vio que algo le atraía ante sus ojos, quizás lo admiraba un poco, miraba su inteligencia, cómo él había crecido en el desarrollo de sus habilidades, de sus dotes, sus cualidades. Su nombre era conocido entre los pasillos del palacio. Su esposo probablemente había hablado constantemente de él, así que a ella empieza a inundarle pensamientos de tentación en su mente. ¿Qué es lo que sucede con ella? Ella empieza a expresar a través de su boca. Dice la escritura, lo que vamos de leer, que día a día se le insinuaba. Eso significa que ella día a día estaba confesándolo, estaba hablando esa tentación que estaba surgiendo en su mente. Estaba seduciendo, estaba diciendo probablemente palabras a él para acostarse, para acariciarse, para besarse. Probablemente sus insinuaciones también serían corporales, en su manera de vestir, en su manera de hablar, susurros, miradas. Todo eso le está envolviendo a ella. Y ella día a día está hablando y actuando en base a esa tentación. Ella está cediendo a la seducción. Así que no sería raro de pensar que de tanto estar confesándolo, estar actuando de esa manera, pasa de su mente y empieza a bajar a su corazón. Claro, el estar hablando todos los días, oye, ¿qué tal? O estar insinuándose en acariciarse, en que le abrace, en que le dé su calor, en rozarlo, todos los días en eso, obviamente su mente, sus pensamientos, está bajando a su boca, está surtiendo efecto en su cuerpo con sus acciones. Obviamente repetidas veces lo mismo, está bajando su corazón. Ella está empezando a dejar que la tentación anide en su corazón, que se vuelva lujuria y realmente que desee pecar. Ella está permitiéndolo. Familia, cuando nosotros cantamos canciones que tengan que ver con sexo, con seducción, cuando empezamos día a día a cantar o cuando empiezas a tener conversaciones y hablas en tus conversaciones sobre infidelidad, porque escuchaste en la música que te envolvió por su ritmo, pero que todo tiene que ver con felices los cuatro y no sé qué otras letras haya, y que todo tu entorno empiece sugestivamente a hablarte de infidelidad, de sacar la vuelta, de todo este contexto, cuando tú escuchas o haces chistes que tiene que ver con amantes o que tiene que ver con amoríos, todo eso se va quedando en tu mente. Familia, ninguna palabra es neutra. Te lo tengo que decir con toda la autoridad. Los chistes que está saliendo de tu boca, que tenga que ver con amantes, que tenga que ver con amoríos. A mí me sorprende porque aquí hay un dicho popular, muchas nacionalidades lo dicen en su propia manera de hablar, pero cuando generalmente una persona estornuda, lo asocian como que la esposa se recordó porque está pasando un tiempo con su amante, entonces hablaron de él y por eso estornuda. O si te pica la oreja es porque algo está pasando. Pero los chistes empiezan a relacionar con aquellos que podrían estar formando parte de un amorío. Y suena chistoso,
Y puede parecer comedia y risa y solo está, ay, Mary, es un chiste. Nada es neutro. Ninguna palabra que sale de la boca una vez hablada es por gusto. Tú envías tus palabras a un ámbito invisible y queda en ese ámbito espiritual dando vueltas para que esa palabra tenga un escenario donde cumplirse, donde ejecutarse. Tú y yo hemos sido creados de la misma manera que Dios, a su imagen y semejanza. Nuestras palabras tienen poder de creación. Por eso es importante lo que hablamos, es importante cuidar lo que estamos confesando, qué estamos cantando, de qué nos estamos riendo, qué chistes nos están alimentando. Ella ha permitido que esa tentación de su mente baje a su boca, a sus acciones y por ende se instale en su corazón. Ahora veamos la otra parte, porque hace un rato te dije, son dos los que están siendo tentados. No solamente era ella, no solamente era él. Los dos estaban atravesando esta tentación. Ahora veamos la parte de él, veámoslo a él. Cuando recibe estas palabras llenas de seducción, seductoras, de día y de noche, día tras día, dice la escritura, es obvio que están golpeando esos pensamientos en su mente con ideas tentadoras de pecado. Es obvio, todos los días que una mujer le esté susurrando al oído, seduciéndolo, insinuándolo, con gestos, movimientos, con roces, obviamente va a llegar en un momento que esos pensamientos van a golpearlo duro, van a decirlo, oye, a ver, y las sensaciones que puede sentir este hombre, pero ¿sabes cuál fue la diferencia? Él no alimentó esos pensamientos. Familia, quiero decirte este día que tú y yo vamos a ser tentados en esta área. Vamos a ser tentados a seducción, a infidelidad, a fornicación, a adulterio. Eso no te tiene que sorprender. José, un hombre que era íntegro, está viviendo esta circunstancia. Uno podría decir, ay, pero a José, ¿cómo le pueden pasar estas cosas? Sí, te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Porque cuando el diablo llena tu mente de material, es decir, miedo, pensamientos de lujuria, mentira, suicidio, etcétera, cualquier cosa que traiga las tinieblas. Créeme, cuando tú le das ventaja al diablo que te llenen la mente de ese material, ¿para qué crees que lo está haciendo? Porque tarde o temprano lo va a usar en tu contra. Satanás siempre va a querer depositar su asqueroso material solamente para atacarte. Él lo vas a usar en tu contra. Él no está trayéndote imágenes para que tú te distraigas o sientas placer. Él estratégicamente está depositando en tu mente para que llegue el momento donde te destruya. Él va a usar esas imágenes. Lo que viste lo va a usar en tu contra. Nada va a ser desaprovechado. Va a usar esa escena que viste en esa serie, en esa película, en aquella cosa que hayas consultado, va a usar esa escena para destruirte. Va a usar esa imaginación que le estás permitiendo el uso de que ponga su propio material y lo va a usar. Esa fantasía que quiere meter en tu mente, lo va a usar y te va a destruir. Te garantizo, Satanás no va a venir proporcionalmente a luchar contigo. Él, si pudiera, viene y nos destruye. Él no va a ser lleno de misericordia. Él no va a ir paso a paso. Él va a llegar y va a querer usar todo el material que le permitiste que entre a tu mente y lo va a usar para destruirte. Pero ¿cuál es la diferencia? Pero José, en este caso, no alimentó esas voces. Él no le dio espacio a esos pensamientos. Claro que los sintió, claro que le llegaron, pero él no le dio alimento a esas voces, no las alimentó.
Familia, el hecho que llegue a tu mente no significa que debe quedarse en tu mente. El hecho que llegue a tu mente una voz no significa que sea tu voz. No significa que seas tú. Pareces tú. Esa voz suena como tú. Cuando dice, oye, mira, qué bien se siente esto. Y si miramos un poco más, suena como tu voz. Parece que fueras tú, pero no eres tú. No viene de ti. Viene de afuera. Viene con engaño, viene con artimaña, viene con imitación. Es una farsa, es un truco, es una ilusión, es un montaje. Viene de las tinieblas. No le creas. No alimentes esa voz. No des material de ventaja a esos pensamientos. Entonces, ¿qué está pasando con José? Él reconoce algo muy importante. Y esto es maravilloso, lo acabamos de leer. Él dice, ¿le causaría daño yo a tu esposo? Inmediatamente dice, él reconoce y dice, ¿pecaría yo contra Dios? La hermosura del carácter cimentado. Estamos viendo en esta porción de la Escritura las dos grandes leyes, el resumen de los mandamientos juntos en el corazón de José. Amar al Señor con todo su corazón y al prójimo como a ti mismo. José tenía claro la Escritura. Eso fue la ventaja de José para llevarse todos esos pensamientos a la basura. Él conocía lo que está escrito. Él sabe del Señor y de su mandato. Él sabe el corazón y la esencia de Dios. Es increíble que José reconozca esto. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado? Veamos para la mujer primero. ¿Cuál es el resultado en este caso? Hay una mujer que insiste en pecar. Como ella ha dejado que esos pensamientos que llegaron desde afuera, pero ella permitió que se instalaran adentro, eso provoca que sea una mujer que insiste en pecar. Dice la escritura que ella lo buscaba día tras día y le insinuaba día tras día. Ella está insistiendo en pecar. Ella está buscando pecar. Insinúa en pecar. Ella inquieta a pecar constantemente. La escritura dice día tras día. Ese es el resultado de ceder en los pensamientos a la tentación, alimentarlo. Prontamente vas a querer hacer lo tuyo, ese sentimiento, esa sensación, esa emoción. Vas a querer hacer lo tuyo, lo vas a atesorar y tú vas a querer prontamente buscar cómo pecar. Vas a querer insinuar en pecar, inquietar a alguien más para que peque contigo. Ese es el problema de permanecer en un pensamiento tentador. Familia, Satanás planta un apetito para merodear, cuando Dios nunca quiso que lo tengas. Cuando tú cedes a imágenes, a caricias, cuando tú cedes a situaciones con personas que no es tu pareja o tu esposo o tu esposa, estás permitiendo que Satanás instale en ti un apetito insano, que es estar merodeando, esta búsqueda. ¿Cómo peco? ¿En qué momento? ¿En qué momento lo hago? Y Dios nunca quiso que tengamos ese apetito. Él no lo instaló entre nosotros. Y la intención clara de Satanás no es tanto llenarte de lujuria y que peques. Claro, obviamente eso va a ser la consecuencia, pero esa no es su meta principal de Satanás. Su plan es afectar tu fe.
Cuando él logra que tú peques por medio de esa lujuria, él afecta tu relación con Dios. Y aunque tú me digas que lees tu Biblia, vas a la iglesia, oras, pero estás viendo pornografía, masturbándote, besándote con tu novio, con tu novia, fornicando, seduciendo a otra mujer o a otro hombre que no es tu marido o no es tu esposa, cuando tú estás envuelto en todas estas cosas, la impureza te obliga a mentir cada vez más. Y Satanás logra afectar tu relación con Dios. No te dejes engañar. No pienses que permanecer en ese estado oscuro vas a poder estar bien en tu fe, porque esa es una mentira del diablo. Por otro lado, vemos un hombre, José, que todos los días, dice que hemos leído hace un momento, decide negarse al pecado. Y ahí dice la escritura, y lo evitaba. Veo que esa mujer está viniendo por este lado, me doy la vuelta. Prefiero caminar a la otra cuadra, pero no tocarme, porque no voy a permitir, no voy a generar escenarios donde pueda pecar. Eso es lo que hacía José. No alimento el pecado y evito el pecado. Familia, con el pecado de la lujuria, la infidelidad, la fornicación, el adulterio, no se trata de ser valiente, se trata de huir. Cuando vienen las sensaciones de querer ver algo que despierta cierto sentido sexual en tu vida, que quiera llevarte a tocarte, llevarte a sensaciones, querer hacer llamadas, querer desvestirte, cualquiera de estas circunstancias que estén llevándote a ese pecado, tú tienes que huir de ahí. Cuando vienen sensaciones de querer tocar tu cuerpo, cuando estás solo en una habitación con las luces bajas, oscuras, o estás mirando algo, tienes que levantarte de ahí. No trates de hacerte el fuerte. No trates de decir, bueno, voy a resistir acá en mi cama, voy a resistir, porque no, te aseguro, no vas a poder. Necesitas evitar el pecado huyendo del pecado. Levántate, apaga lo que estás viendo, prende las luces, sacúdete, llama a alguien si estás teniendo de repente consejería, sal de tu habitación, muévete hacia un lugar donde haya gente. Necesitas negarte al pecado. Necesitas negarte al pecado. Evítalo. No se trata de cuánto resistas. No se trata de si eres valiente o no. Se trata de negarte el pecado y de evitarlo. De eso se trata. Así que en este primer caso vemos que ambos fueron tentados, pero la diferencia está en qué hacen con esa tentación. ¿Qué haces cuando vienen pensamientos intrusivos en tu mente, sensaciones en tu cuerpo? ¿Qué haces? Vemos en este ejemplo, uno lo alimentó y el otro no. Uno cedió a esos pensamientos, a esa imaginación, a esa fantasía de ver su cuerpo desnudo, de querer tocarlo, de querer hablarle, de querer besarlo, y otro se rehusó. Dijo, no, yo huyo de aquí, me escapo. Esa es la diferencia. Ahora, esto sucede antes de la ley. Ya hemos leído, avanzamos hasta el Éxodo, el verso 14, y la ley, el mandato a través de Moisés dice, no cometas adulterio. Luego de la ley hay otra situación que sucede, otro escenario, otra persona. Hace un momento vimos a José, pero ahora vamos a ver a Sansón. Pero vamos a estudiar a mucho detalle. ¿Estás preparado? Vamos a estudiar el libro donde nos relata la historia de Sansón. Yo sé que conoces la historia de Sansón y si has ido a clases dominicales,
porque desde muy pequeño estás insertado en la cultura de leer Biblia, lo sabes, al igual que sabías de José. Pero vamos a volver a acercarnos rigurosamente a cada situación y etapa de Sansón. Y si tú no has leído Sansón porque todavía no llegaste a ese libro, pues qué bueno, esta es tu oportunidad de que puedas señalar. En un sentido literal, el adulterio, después de la ley, va a ser aquella relación sexual entre un hombre casado y una mujer que no es la suya, o entre una mujer casada y un hombre que no es su marido. En cualquiera de esas circunstancias es el adulterio. Necesitamos hablar las cosas como son, las cosas como son. Yo sé que para muchos de nosotros puede ser complicado hablar estas cosas por nuestro pasado. Yo sé que en este grupo estamos muchas personas diferentes, algunas personas que se han divorciado, que se han separado, algunas personas que han iniciado su matrimonio bajo ciertas circunstancias que están cargando culpa. Hay muchas circunstancias, pero lo que nosotros tenemos que hacer es aprender la palabra de Dios, la verdad sobre la verdad y nada más que la verdad. No para condenarnos, sino para ser libres, para dar testimonio de la gracia de Dios en tu vida. Cuando nosotros estudiamos la escritura, no es para decir, ah, miserable yo, ya ves, merezco morir. Pues sí, merecías morir y merecías el infierno, pero gloria a Dios que somos herederos, coherederos con Cristo. ¿Quién dice amén? Yo he recibido la redención de mis pecados. Yo vivo por la libertad. La sangre de Jesucristo me vistió, me revistió de poder. La resurrección de Cristo está en mí. He sido redimido. Soy hijo de Dios. El pasado ha quedado atrás. Ahora me muevo en los mandamientos de Dios. Soy una nueva criatura. Todas las cosas han sido hechas nuevas. La corona de Dios está puesta en mi cabeza. Estoy sentado a la diestra del Padre, en Cristo Jesús. Todas las cosas que han sido sometidas a Dios bajo sus pies han sido sometidas a mí por la autoridad que Jesús me ha dado. La sangre y el testimonio es lo que yo andaré confiado. He sido redimido. He sido comprado, trasladado del reino del infierno al reino de la luz admirable y camino en la verdad. Amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Ahora, el adúltero en la ley era severamente castigado, ya sea mujer o hombre, tenía que ser llevado con pena de muerte. Esa era la ofensa que se daba ante el marido o ante la mujer legítima. Así que el texto de Levítico ampliamente vamos a ver a detalle más adelante. ¿Qué es lo que dice la ley con respecto al adulterio? No lo vamos a tocar ahorita, pero sí quiero dejarte en claro que la pena es muy drástica, es muerte. Por eso, en los tiempos de Jesús, cuando encontraron a una mujer que estaba adulterando con un hombre, la querían apedrear, porque la ley lo manda. Pero eso lo vamos a ver en una siguiente parte. Ahora, vamos a ir al libro de Jueces. Quiero que vayas al libro de Jueces. Cuando hablamos de Jueces, es un libro que algunos todavía no lo han leído, otros lo han leído, pero automáticamente cuando uno escucha de Jueces, lo primero que piensa que es, bueno, vamos, es Jueces, puede tratar de un juez que está oyendo casos de litigio, alguien de repente que está trabajando con abogados, o el juez es alguien que asegura justicia, entonces debe ser algo así, pero no. Vamos a quitarnos el concepto de juez que tenemos en nuestra mente en esta parte del mundo, como aquella persona que administra justicia, que se relaciona con el litigante, con el abogado, en un litigio, en un conflicto. Vamos a quitarnos la idea de lo que nosotros conocemos como jueces. Cuando se trajo esta palabra al hebreo, del hebreo a la escritura, no encontraron otra que ponerle jueces, pero en realidad este libro bíblico no tiene nada que ver con el juez que tú y yo conocemos que administra justicia. Los jueces en la Biblia
tienen algo completamente equidistante a esto. Así que vamos a quitarnos ese pensamiento y vamos a aprender lo que dice la Escritura. El libro de Jueces está ubicado en un espacio y tiempo muy importante. Después de todo lo que estudiamos en el Pentateuco, es decir, Moisés, y pasa la batuta a Josué, todo ese periodo que pasa, va a existir un libro llamado Los Jueces. Y este va a ser un periodo antes del reinado de los reyes, antes de conocer Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Entonces, esta es una ventana. Este es un periodo entre la historia de Josué, que es el que termina con la tierra prometida, y Saúl, que va a ser el primer rey en Israel. Entre esta ventana, entre lo que termina la conquista con Josué y empieza el reinado en Israel, hay una ventana que la Biblia lo identifica como el periodo de los jueces. En este periodo de los jueces, evidentemente ya no va a estar Josué y evidentemente todavía no existe un rey, por eso es una ventana, es una transición de un lado a otro lado. La palabra hebrea para jueces significa libertador, libertador. Es decir, esta persona, este juez, va a ser alguien que va a ser escogido por Dios para proteger, para preservar, para librar, para rescatar a Israel de sus enemigos. Ahora, cuando la nación de Israel entra a la tierra de Canaán, la tierra prometida, juntamente con Josué, este estaba ocupado por muchos pueblos diferentes. Y si has leído Josué, lo sabes, que van conquistando Jericó, que van conquistando otros pueblos y otros pueblos diferentes. Pero Dios le había prometido al pueblo de Israel que toda esa porción de tierra iba a ser para Israel. Así que ellos van en conquista siguiendo el mandato de Dios. Ahora, para que ellos pudieran sobrevivir en esta tierra que conquistaron con Josué, y ahora que se quedan sin él, ellos necesitaban ser liberados ahora de un potencial ataque devastador de sus enemigos de alrededor. Es entonces que surgen los jueces. Como ya no tienen al libertador Moisés ni a su líder Josué que los ingresa a la tierra prometida, ahora ya está en la tierra prometida, pero necesitan cuidarse de sus enemigos potenciales, devastadores que están alrededor. Y para eso necesitan a un personaje importante, que son los jueces. Estos no son expertos legales, como ya hemos visto, más bien son conocidos por sus hazañas militares, por su capacidad de conquistar a sus enemigos, de proteger al pueblo de Israel. Entonces, esta es la manera en que tú debes de entender quiénes eran los jueces. Ellos eran salvadores, eran libertadores, prácticamente eran como guerreros que cumplían de alguna manera cierta labor de gobernar, de dirigir, de guiar, pero más en un sentido de un general, de un ejército y no de un monarca, sino alguien en combate, un guerrero, un general de ejército. Esa es la posición de un juez. En este contexto vamos a evaluar a uno de los jueces. Existió Otoniel, existieron varios jueces. Dentro de los jueces también hubo una mujer llamada Débora. Toda esta historia nos lo cuenta el libro de Jueces. Avanzando en el libro de Jueces vamos a encontrarnos a quizás dos de los más conocidos, aparte de Débora, está Sansón. Él es uno de los jueces bastante conocidos. Y una de las frases que resumiría su historia es que fue un hombre fuerte que fue hecho débil. Es interesante la historia. Sansón es casi como un superhéroe. Él realmente tiene una fuerza sobrehumana, es un superhéroe, así, Marvel en acción. Un superpoder, le mata leones, animales, descuartiza gente, o sea, parece un Hulk, solo que no se ve de verde. Es un superhéroe. Y Dios levanta a este libertador llamado Sansón
como un hombre, pero este hombre tiene unas ciertas cualidades. Va a ser intempestivo, arrojado, se va a mandar nomás. ¿Tú conoces ese tipo de gente que se manda, esa gente que va, que no le teme a nada? Sansón se ve a sí mismo como invencible. Él va a tener una característica de, por su fuerza, le brinda seguridad y él se confía de esa seguridad. Es como aquellos que por ser altotes o grandes y se ven fuertes y andan así por la calle y se quedan así invencibles. Algo así era Sansón. Sansón se veía a sí mismo como un hombre invencible, se creía invencible por su fuerza, por todo lo que la gente podía ver en él. Y la historia de Sansón, un contraste muy grande con otro gran juez que era Gedeón. Gedeón era un juez debilucho, aquel que se escondía en un granero. Él era el típico que se escondía debajo de la cama y aún así se ponía una sábana encima. Así era. En cambio, Sansón era el que te dice, oh, no, y te pecha, ¿no? Ya qué, y te rincona ahí en la esquina, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Ya, ese era Sansón. Su historia empieza en el capítulo 13. Así que vamos a ver, y lo vas a poder ver en pantallas también. Jueces, el capítulo 13, y te voy a leer el verso 2 y el verso 3. Es interesante cómo inicia la historia de Sansón. Dice, un día, el ángel de Jehová se le apareció a la esposa de Manoa, de la tribu de Dan, que vivía en la ciudad de Sora. Ella no tenía hijos, pero el ángel le dijo, aun cuando has sido estéril por tanto tiempo, pronto concebirás y darás a luz un hijo. Me sorprende que la escritura siempre nos muestra el ataque ante la mujer para que sea estéril. Pero bueno, ese es otro tema de conversación. Ya hemos visto que Dios tiene el poder de cambiar maldiciones en bendiciones. Siguiendo con el relato de la escritura, vemos que es un ángel del Señor. Ahora, esto es muy importante porque a este hecho se le llama teofanía, es decir, la aparición de el Señor mismo. O sea, este ángel no es cualquier ángel. No es un ángel ahí, el último de la rueda del coche. No. Es la representación del Señor. Y siguiendo con la historia te voy a demostrar por qué es la representación del Señor. No es cualquier ángel, no es Gabriel el mensajero, no es cualquier ángel que Dios envía, no es Miguel porque no se está enfrentando a una batalla, es la misma representación de Dios. ¿Cuál es la persona de Dios que se va a representar en este momento? Jesucristo. Eso es lo maravilloso. Ahora, esta es una visita de Jesús en realidad, pero la Biblia lo llama como el ángel del Señor. Más adelante vamos a ver que es Dios mismo. Ahora, este ángel viene y viene a comisionar a un libertador. Va a ser Sansón. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios finalmente está clamando. Si tú lees antes de estos versículos, vas a poder darte cuenta que el pueblo estaba siendo oprimido por los filisteos por 40 años. Terrible. Así que el pueblo empieza a clamar a Dios y dice, Señor, danos otro juez, otro guerrero, otro libertador. Dios en su misericordia, una vez más por los cabezones de estos hebreos, manda este mensaje y este ángel se aparece en un hogar en específico. El padre se llama Manoa. Y este padre, cuando recibe la visita de este ángel, hace una ofrenda. Y la esposa de este hombre era una mujer que nunca antes había concebido. Ahora, me parece maravilloso la historia porque la primera vez que este ángel se presenta para hablarles que va a venir un nuevo guerrero, un superhéroe, un nuevo juez, no se lo hace al marido, se lo hace a la mujer. La mujer cuando recibe la presencia del ángel va corriendo al marido y le dice, he recibido la presencia de un ángel. Y el marido, ¿sabes qué hace? Dice, ¿de verdad? A ver, voy a orar a Dios y le voy a decir que si es verdad, vuelve a enviar el mensaje para que yo lo escuche, ¿no? Así que el marido va y ora, ¿no? Estos maridos que quieren tener la novedad. Marido, hay algunas cosas que tu mujer lo recibe. Tienes que tener fe. Entonces él dice que ora y Dios en su misericordia le vuelve a mandar el mensaje, pero lo vuelve a mandar a la mujer. Le vuelve a encontrar, la mujer estaba en el campo.
Y dice que vuelve a venir el ángel y ella vuelve y dice, ay, Señor, otra vez vuelves, pero mi marido no está. Y dice que va corriendo a buscar a su marido. Marido, marido, ya le encontré, el ángel volvió. Así que él va corriendo a donde estaba y se encuentra con el ángel. Y efectivamente, sin saber que ese hombre era un ángel de Dios, Manoa le dice, quédate a comer con nosotros. Luego que le anuncia que va a venir un hijo, que Dios está mandándoles un hijo, pese a que su mujer era estéril. Pero cuando esto recibe Manoa, por fin ya, él de primera mano, ve a este ángel y le dice, ven, quédate con nosotros y te voy a preparar un cabrito. Pero el ángel le contesta, y es interesante, que él le dice, aunque yo me quedara, o sea, te voy a aceptar tu hospitalidad, pero aunque yo me quedara, no voy a poder comer de la comida que tú prepararías. Si quieres, le dice este hombre de Dios, que es Jesucristo, lo vamos a ver, le dice, si quieres, puedes ofrecer ese cabrito que me lo quieres guisar y dar con unas lentejitas. Si quieres, puedes ofrecer ese cabrito en sacrificio a Dios, en un holocausto. Entonces Manoa le pregunta al ángel, ¿no? Ángel, una preguntita, pero ya que estamos en confianza aquí, ¿cómo te llamas? ¿Me puedes decir tu nombre? Le dice. Y, y él le justifica, ¿no? Le dice, quiero saber cómo te llamas, porque su apariencia era una apariencia humana, o sea, si le ofrece comida, no es un ángel claramente que se está presentando con una figura de ángel como en otros momentos se le aparece un ángel a ciertas figuras y estas personas reconocen que es un ángel de Dios. Pero esta figura es de una apariencia de hombre. Entonces, por eso es que le ofrece comida. Y le dice, ¿puedo saber tu nombre? Y el ángel le contesta algo interesante. Cuando le dice, ¿puedo saber tu nombre? Porque cuando sucedan todas estas cosas de que voy a tener un hijo, para que yo pueda agradecerte con nombre propio. Así que este ángel le contesta y le dice, mi nombre es secreto. ¿Para qué me lo preguntas? No le quiere dar el nombre. Así que Manoa ya se calla y dice, ya, ok, ya me callaron. Seguro que la mujer le miró y le miró con los ojos y le dijo, cállate ya, cállate. Y así que agarra él el cabrito y lo ofrenda, hace un holocausto juntamente con cereales, lo coloca en una roca y ofrece ese holocausto, ese sacrificio a Dios. Pero sucede algo maravilloso en ese momento. Cuando está él preparando el holocausto, en ese momento sucede algo que los deja con la boca abierta a él y a ella. Dice la escritura que prenden las llamas y este hombre se sube en el holocausto y empieza a subir al cielo entre esas llamas del holocausto. Obviamente no se quema, pero era una escenificación así, ni Hollywood podría hacer eso. Y este ángel empieza a subir hacia el cielo, así que ellos empiezan a comprender, dice la escritura, lo vas a leer ahí, que este hombre no era un ángel, que era Dios. Y ahora, ¿por qué ellos creen que esto es lo que te estoy diciendo, que realmente era Dios? Porque inmediatamente cuando ven al ángel, que este aparente ángel, este hombre, está encima de esas llamas y está ascendiendo al cielo, ellos comprenden que es Dios, se inclinan rostro al piso, ahí al suelo, y Manoa dice algo interesante. Él empieza a llorar, Manoa así tirado, y le empieza a decir a su mujer, vamos a morir, porque hemos visto a Dios. Recuerda que la escritura dice de que nadie puede ver el rostro de Dios y aquel que lo vea muere. Entonces Manoa empieza a decir, ya lo vimos, ahora sí voy a morir, y empieza a llorar. Y su mujer le dice, cálmate, ¿por qué estás diciendo esto? Si realmente hubiera Dios querido que nosotros nos muramos, o sea, que hubiéramos caído muertos, no hubiera aceptado nuestra ofrenda y no nos hubiera encargado el hecho de que vamos a tener un hijo. O sea, ya reacciona, pa. Así que Manoa se recompone de toda esta experiencia. Y es así como viene el nacimiento de Sansón. Todo un hecho maravilloso. Pero dentro de ese hecho hay una instrucción de este hombre, de este ángel de Jehová que se le llama, pero que es Jesucristo en representación, la persona de Cristo, le da una instrucción para la mujer durante su embarazo y cuando nazca el niño. Vamos a ver Jueces, el capítulo 13, el verso 4 y 5. Lo puedes ver en pantalla también.
Este ángel le da una indicación a la mujer y después se lo vuelve a repetir al esposo y le dice lo siguiente: no bebas vino, ni cerveza, ni comas nada que sea ceremonialmente impuro. No le cortarás el cabello a tu hijo, porque será nazareo, separado para el servicio de Dios desde su nacimiento. Él comenzará a salvar a los israelitas de las manos de los filisteos. Este ángel le da indicaciones a la mujer para que ella haga cosas durante su embarazo, que debe separarse del vino y de alimentos inmundos para los judíos, pero también cuando nace el niño, nunca debe de cortarle el cabello. Este nacimiento debe tratarlo de una manera singular, no debe de cortarle el cabello porque iba a ser un nazareo. Ahora, ¿qué significa nazareo en el hebreo? Significa separado, apartado. Y esto incluía no tocar muertos. Ahora, cuando llega esta parte de instrucción a la vida de estos dos padres, que se convierten en padres, ellos conocían claramente lo que significaba que su hijo sea un nazareo, porque ya se había dado instrucciones, y lo podemos ver en el libro de Números, que es un libro que está antes. ¿Cuáles son las reglas básicas para un nazareo? Te voy a explicar qué es un nazareo, porque uno dice, lee y dice, va a ser un niño nazareo, ya, pero ¿y qué es ser un nazareo? No es nazareno como Jesús, no es nazareno, es nazareo. Y nazareo es un pacto que va a ser una persona con Dios. A ese pacto singular se le llama nazareo. Así que te voy a enseñar las reglas básicas que todo nazareo o que toda persona que tiene el pacto de nazareo debe de cumplir. ¿Estás listo? Primer pacto: la abstinencia de productos de la vid. Este nazareo no debía beber ni vino, ni sidra, ni comer uvas, ni comer pasas, ni nada derivado de la vid. Vamos a verlo en pantalla. Número 6, del verso 3 al 4. Dice, durante, y esto es muy importante, por eso está señalado en negritas, durante todo el periodo de su consagración al Señor, no debe probar bebidas fuertes, ni vino añejo, ni vino recién hecho, ni mosto, ni uvas pasas. No puede comer nada que proviene de la uva, ni siquiera de los granillos, ni el ollejo. Entonces es una abstinación de todo producto de la vid. No puede tomar ni comer nada de esto. Hay un segundo punto que es una regla básica para los nazareos, y es no cortarse el cabello. El cabello debía crecer durante todo el tiempo de su voto y era una señal visible de su consagración. Miremos lo que dice Números 6, ahora el verso 5. Una vez más esta famosa palabra: durante todo este tiempo nunca se cortará el cabello, pues es santo y consagrado al Señor, y por eso debe dejar que le crezca. Entonces, esta es la segunda regla para un voto nazareo. La tercera regla para un voto nazareo era evitar la impureza por contacto con algún muerto. Es decir, no podía acercarse a cadáveres, tocar cadáveres, no podía acercarse ni tocarlos, ni siquiera si ese cadáver fuera alguien cercano, es decir, su padre, su madre, su hermano, su hermana. No podía acercarse ni tocar estos cadáveres, ni de animales, ni nada, porque eso era contaminarse. Y esta persona nazarea, con este voto, con este pacto nazareo, estaba santificándose para Dios. Dice en Números, versos 6 y 8, hasta el 8. Tampoco podrá acercarse a un cadáver durante el tiempo de su voto, aunque se trate del cuerpo de su padre o de su madre, hermano o hermana, pues su voto de consagración sigue teniendo efecto y está consagrado al Señor durante todo el tiempo, durante todo este tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos detectado en todas estas reglas de este voto nazareo? Que hay una duración y que hay un cierre de este voto. Este voto era por un tiempo determinado.
Pero había excepciones que este voto era para toda la vida. Y ese era el caso de Sansón. Ahora, al finalizar, si es que este voto era por una fracción de tiempo de la vida de la persona que está haciendo el voto, podría finalizar y tenía que hacer ofrendas específicas. O sea, no es de que al día siguiente amanezco y digo, ay, bueno, ya me cansé de todo este pelo largo, ay, qué flojera, me dio ganas de tomarme un vinito con un tallarín rojo. Entonces ya voy a dejar de tener mi voto y gracias Señor por mi voto y adiós. No, tenía que cumplir unas ofrendas específicas, raparse la cabeza con todo lo que había dejado crecer su cabello en ese pacto, entregarlo al tabernáculo, obviamente el sacerdote iba a hacer todo el ritual necesario del cabello y ese cabello se quemaba con una ofrenda que manda el libro de Números. Todo eso para dejar de ser nazareo. Entonces, cuando nosotros vemos este voto y esta indicación del ángel, claramente le está diciendo que ese niño que nace va a ser un milagro porque esa mujer era estéril, pero ese niño tiene que vivir separado para Dios, consagrado con un voto nazareo. Y fue así que este mandato divino hacía que sea diferente a todos. No era un voto por cierto tiempo. No era un voto hasta los 5 años, no le dijo, o cuando el niño deje de lactar, o ya cuando entre a la high school. No, su voto de Sansón era por toda la vida. Y esa va a ser la diferencia. Y vamos a ver el comportamiento de Sansón teniendo en cuenta eso. Hay otros casos especiales. No sé si has leído acerca de Samuel. Su madre, Ana, cuando lloraba en el templo y prometió a Dios que si le daba un niño se lo iba a entregar, dice en 1 Samuel, el capítulo 1, el verso 1, que nunca pasaría navaja por su cabeza. Y efectivamente el profeta Samuel se deja el cabello todo el tiempo, nunca se corta el cabello. Eso era un tipo de voto nazareno. También Juan el Bautista dice en las escrituras que un ángel cuando da el anunciamiento a su madre Elizabeth que va a concebir, dice este ángel que no bebería vino ni licor en Lucas el capítulo 1, el verso 15, lo cual suena como un voto nazareno especial, o sea, era un voto nazareo para él y hay así circunstancias. El voto de Sansón era de por vida. Sin embargo, Sansón, al crecer, viola no uno, no dos, viola los 3 votos característicos de tener un pacto con Dios, una relación con Dios. Él toca un cuerpo muerto en Jueces, el capítulo 14, bebe vino en una boda, era su boda en Jueces 14, y permite que su cabeza fuera rasurada. Y es lo que más conoce seguramente la historia con Dalila en Jueces 16. Todos los votos que lo consagraban para Dios, él los rompe. ¿Sabes qué demuestra esto, familia? Que a Sansón no le importaban los mandatos del Señor. Hizo todo lo que Dios le dijo que no hiciera por mandato divino. Pero Sansón no temió. Eso demuestra su poca profundidad espiritual. Hay muchas cosas que llegan a nuestra vida como parte de la revelación de Dios y hay gente que pese a que lo recibe de Dios, no le importa cumplirlo. Y tú sabes que eso llegó a tu vida como voz de Dios, como mandato, que lo dejes. Sansón no fue un gigante espiritual. Tenía fuerza física, pero no fuerza de carácter. Y eso le costó muy caro. Su misma fuerza física no era del mismo tamaño de su fuerza moral. Y ese es el problema. En ese tiempo, el Espíritu Santo, cuando ya Sansón crece, viene sobre él
y lo capacita para matar un león con sus propias manos. Durante este estudio vamos a ver cómo Sansón viola y falla a cada uno de esos votos. Vamos a ver cómo Sansón falla en cada uno de estos. Quiero que veas en pantalla Jueces, el capítulo 14, y te voy a leer el verso 5 y 6. Posiblemente me voy a ampliar unos minutitos, pero sé que estás muy feliz y muy contento de seguir aprendiendo, ¿verdad? No hay prisa para irnos. Vamos a ampliarnos un poquito más, ¿ok? Cuando Sansón y sus padres descendían hacia Timna, de repente un león joven atacó a Sansón cerca de los viñedos de Timna. En ese instante, el Espíritu del Señor vino, es decir, descendió con poder sobre él y mira, y despedazó las quijadas del león a mano limpia, tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito, pero no contó para nada lo que sucedió ni a su padre ni a su madre. Dice en esta parte de la escritura que Sansón estaba loco por una mujer filistea. Él quería, había visto a una mujer filistea y había dicho, yo la quiero como mi mujer. Sus padres le dicen, Sansón, te has vuelto loco. O sea, sí sabes que eres un juez, ¿verdad? O sea, sí sabes que tú llegaste a esta tierra porque 40 años nos oprimían los filisteos y Dios te mandó como el guerrero para librarnos de ellos. O sea, sí sabes, ¿no, Sansón? O sea, te leo Jueces 13. Digo, no sé, hijito, a ver, ¿a qué hora te das cuenta? Y ahora me dices que quieres casarte con una del pueblo que se supone que tú debes de combatir. O sea, Sansón estaba fuera de foco, completamente fuera de la presencia de Dios, del mandato de Dios. Él se veía a sí mismo, andaba en sus propios caminos. Hacía lo que bien le parecía a él. Entonces, bueno, sus padres ceden y dicen, bueno, pues vamos a ir, y estaban yendo a visitar a este pueblo Timna que pertenecía a los filisteos para ir a pedir a la mano a la señorita, porque el niñito le había visto curvilínea seguro a la muchacha y dijo, yo quiero a esta mujer, quiero, estaba haciendo mañosera. Entonces los padres dijeron, ya, pues bueno, vamos pues Sansoncito, Sonsonazo, digo Sansoncito, vamos a pedirle la mano a esta muchachita. En ese instante, ellos empiezan a recorrer a pie y se dirigen a esa ciudad. Pero dice que había cerca un viñedo. Ahora, al final de lo que hemos leído, dice que sus padres nunca se enteraron de lo que pasó. Esto es probable porque los dejó caminando a sus padres para que se vayan adelantando en la carretera. Él vio el viñedo y qué creen que hay en un viñedo? ¿Qué hay en un viñedo? Viñas, ¿me va? ¿Qué hay en esas viñas? ¿Qué se cultiva? Uvas. Constantemente Sansón cedía a las atracciones de sus más profundos deseos. Le dicen, no uva, va por uva. Le dicen, no vino, va por vino. ¿Cuántos conocen a esas personas que le dicen, no debes ir a discotecas, pero ahí van? No debes hacer esto, pero ahí van. No te debes de juntar con esta persona y ahí le encuentras bien metido en su casa. No debes hacer lo otro y ahí está haciendo. Este era Sansón. Así que dice que Sansón, están yendo los tres por la muchacha, ve el viñedo, dice, qué rico, unas uvas. Le dice a sus padres, vayan, vayan, vayan. ¿Pero qué vas a hacer tú? Un tantito, voy a descender aquí, voy a limpiar, hay polvo. Hay polvo, voy a limpiar. Así que él probablemente baja, empieza a recolectar algunas uvas, empieza a comer de esas uvas, y en ese momento es que sale por ahí un león, un cachorro de león, un leoncillo por ahí, un león joven. Ese momento ese león iba a querer atacarlos. Era muy común seguramente que en esos caminos esté ese tipo de animales. Pero ¿sabes cuál es el detalle? Que Sansón, sin tener nada en su mano, más que probablemente un puño de uvas atragantándose en la boca, dice la escritura que despedaza al león. Ahora, ¿cuántos conocen la historia de David? David también mató a un león y David también mató a un oso. Pero David no utilizó sus propias manos como Sansón.
sino fue la unción que estaba en él, pero esa unción que estaba sobre David no era una fuerza física sobrehumana, como si era para Sansón. David tuvo que usar su garrote. Dice que con garrotazo, un garrotazo le dio al león y con ese garrotazo mató al león y así mató al oso y por eso es de que le mandó una piedra a Goliat y con la espada terminó matándolo a Goliat. Pero en el caso de Sansón fue una unción diferente. También mató un león, pero lo mató con fuerza física. Él tenía una fortaleza en sus manos. No te digo, era tipo Hércules, no sé, de la mitología griega, era tipo, para los de Marvel, era tipo Hulk. Tenía una fuerza que agarra y dicen algunos textos, dicen que se mata como se mata un cabrito. Cuando se mata un cabrito, se agarran las patas traseras y se les abre así, así como cuando tú jalas tu pierna de pollo en tu pollita a la grasa, así, algo así, algo así. Dice que Sansón o sea, lo mata, lo despedaza a este león y lo llega a matar con sus propias manos. Ahora, este encuentro con este león fue la primera de una serie de respuestas defensivas que tenía Sansón. Te voy a contar que Sansón tenía un carácter, un caractito tenía, y muchas veces los filisteos lo capturaban y obviamente querían dañarlo, querían matarlo. Y vamos a ver este patrón repetitivo. Pese a todo lo que Sansón hace, Dios lo libra vez tras vez de los peligros y de los ataques que él tenía. Se le aparece un león y dice la escritura que venía el Señor, descendía con una unción. Se le aparecen los filisteos, descendía la unción. Se le aparecen estos bandidos, se le viene la unción de Dios. Vez tras vez. Vez tras vez vemos cómo Dios es fiel a su pacto. Es increíble. Ahora, la historia sigue continuando. ¿Quieres saber un poquito más de la historia? Vamos a ver un versículo más. Jueces 14 del verso 8 al 9 para seguir avanzando. Unos días después, o sea, Sansón ya había matado a ese león, lo dejó tirado, volvió a recoger sus uvas, siguió su camino, le vio a la muchacha con la que le pidió compromiso y dice la escritura, unos días después, Sansón regresó para casarse con la mujer. Ya la había dejado comprometida, ahora está volviendo a celebrar la boda, está regresando a ese pueblo filisteo para ya casarse. Y dice que por el camino, Sansón se detuvo para ver al león muerto. Se está caminando y dice, ¿qué habrá sido de ese leoncito que maté hace un tiempo atrás? ¿Estará por ahí? Y dice la escritura, y vaya sorpresa, había un panal de abejas y miel en el cuerpo del león. Sansón sacó la miel con las manos y fue comiendo por el camino. Cuando llegó a casa, compartió la miel con sus padres y ellos también comieron. Pero Sansón no les contó que había sacado la miel del cuerpo de un león muerto. Este Sansón hace todo ocultas. Lo mata al león, lo deja tirado, se va y no le cuenta a sus padres. Regresa el camino porque ahora va a ir a casarse luego de comprometerse. Va a ir a casarse con la mujer y dice, ¿qué será de león? Probablemente pensó que si encontraba al león, lo iba a encontrar lleno de moscas, de gusano, porque ya era un cadáver, pues. Pero en lugar de eso, mira cómo es lo maravilloso de cómo se presenta estos escenarios tentadores. En lugar de moscas y gusanos, él halla una colonia de abejas que estaba produciendo miel dentro de la boca de ese cadáver, de ese león muerto. Así que él ignora a ese cadáver, al cuerpo muerto del león. ¿Y qué hace? ¿Qué hace nuestro Sansoncito? Va y mete la mano, le atrajo la miel. Él se esperaba moscas, gusanos, pero vio la miel y dijo, ah, qué interesante, acá hay miel, vamos, pues con todo. Ah, pero está muerto, es un cadáver, no puedo tocarlo, no importa. Familia, el camino de muerte parece un camino de bien. Jamás se va a evidenciar como un camino de mal. La seducción, la tentación, la lujuria
Va a ser apetecible, atrayente, delicioso, dulce, pegajoso. Se va a sentir bien, pero te conduce a la muerte. Mira lo que dice Proverbios, el versículo 12 del capítulo 14. Proverbios 14:12. Dice, hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba. Hay otra versión que dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero en realidad te conducen a la muerte. Vemos vez tras vez cómo Sansón va fallando a cada una de las cosas que Dios le dice. No debes hacer esto, y va y lo hace. No debes hacer esto, y va y lo hace. ¿Quieres saber cómo falla Sansón para llegar al punto máximo de la lujuria? Lo vamos a ver la siguiente semana. No te lo puedes perder. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios los bendiga. Nos vemos.